ya salió por fin It Chapter 2, la conclusión de esta mejor pensada adaptación del bestseller de Stephen King, dirigida por Andy Muschietti. Primero que nada, algo que tienen que saber, o en este dado caso si ya lo saben, es que esta película pasó por muchos recortes respecto a la censura y por la falta de tiempo. Así que la versión que vemos en el cine no es completamente la versión original que tenía planeado Andy Muschietti. Digo esto porque los problemas que se ven en la película fueron afectados específicamente por esto. Aún así, les admiro que aún con muchísimo material de fuera logran hacer que la película no se sienta completamente aburrida. Otro aviso o otro recordatorio para los que ya la vieron es que si son puristas de la novela tal vez no les llegue a gustar mucho esta película, ya que hay muchísimos cambios respecto al libro. Sí es un poco más fiel en algunos elementos, pero hay varias reinterpretaciones que en mi opinión le sentaron bastante bien a la película. La acción de algunos personajes importantes no es tan desarrollada y específica como en el libro, e incluso no salen tanto tiempo como deberían. Los personajes de los perdedores adultos están mucho mejor trabajados, ya que pues están más desarrollados respecto a sus vidas y su forma de ser. Los actores adultos en su mayoría logran emular bastante bien la personalidad de su respectiva versión joven. Fue sorprendente ver cómo James McAvoy no se robó el foco de toda la película, sino más bien fue Bill Hader con su interpretación adulta de Richie. Pero volviendo al trato de los personajes, exploramos cada una de sus fobias, exploramos cómo fue su vida después de que dejaron Derry y de cómo estas adversidades, más que asustarlos, porque de hecho la mayoría casi se va de la misión, hace fortalecer más su amistad, cosa que es bastante crucial para el enfrentamiento con Pennywise. Pero hay algunas fobias que no terminan de jactar completamente en la historia. Hablemos de los problemas de la película. De todos los perdedores, el único que no es para nada explorado es Mike. No se hace o no se habla mucho respecto a él, siendo que es quien básicamente mueve la trama. Es quien reúne a los perdedores y es quien les muestra cómo hay que hacer el ritual de Chut para derrotar a Pennywise. Tengo entendido que parte de las escenas que estuvieron fuera de la versión final del filme es específicamente una donde se explora más el origen de Mike. Les cuento. En la escena eliminada veíamos cómo Pennywise atacaba a la fobia de Mike y más bien le revelaba que sus padres murieron como unos héroes tratando de salvar a una joven. Esto además de que Mike confronta a Pennywise y este le dice que no haga el ritual de Shoot porque si no todo va a salir mal. Pero a diferencia de Stan, cuya acción la mayoría podría decir que es bastante cobarde, la convirtieron en un mártir para la historia. Y pues hacer eso a un personaje como él realmente es bastante bueno. Lo único malo es que esta acción aportó mucho más que el propio Mike. El factor Pennywise es el punto más criticado de la película, porque mucha gente tenía altísimas expectativas por lo que habían visto antes el personaje. Y pues no los culpo. Bill Skarsgård había demostrado una interpretación bastante aterradora y cómica del personaje. Él es el Pennywise de esta generación. Pero creo que la reacción mixta que tiene la gente, o en este caso los críticos especializados, se debe a lo siguiente. Primer punto, el personaje ya no es tan sorprendente como antes, porque habiendo visto la primera película y viendo esta ya sabemos de lo que es capaz el payaso. Por lo tanto, el factor tensión, aunque se mantiene bastante bueno, y de hecho hay varias escenas bastante geniales y realmente sorprendentes, no supera lo que hizo en la primera película. Un gran ejemplo de esto es la escena del proyector, la cual es de mis escenas favoritas del primer episodio. Y el segundo punto es que, lo que ya mencioné antes, la expectativa. Hay que ser sinceros, el 90% de la población no le tenía ninguna expectativa a la primera película. Y cuando la vimos, aunque haya sido por curiosidad, nos salimos con una opinión totalmente diferente. Obviamente después de esto la gente ya esperaba algo mejor para la secuela. Dicho esto, en mi opinión el personaje está bastante bien, es cumplidor. Y sí se podría decir que hace más bromas y se ve un poco más caricaturesco, pero hay que recordar que este es un monstruo disfrazado de un payaso. Tiene que actuar como uno, en dado caso, para que podamos entender cómo es que este ente se divierte torturando a los perdedores. Y sí hay muchísimas escenas que puedes ver venir, pero aún así el elemento sorpresa está ahí y se siente realmente bastante bueno. La escena de las víctimas, que a excepción de una, son infantes.
niños, criaturas inocentes, como quieran decirles, pibes. A mí me tenía impactado el ver cómo estuvo engañando a una pequeña niña para comérsela. Y también hablando de otra escena, la escena de los espejos también es bastante buena. Esta tiene relación con la culpa de que siente Bill por haber abandonado a Georgie, por lo que realmente esta escena es bastante buena. Y de hecho, aunque estuvo en el tráiler, wow, realmente estuvo wow. Ahora, esto no hace que el villano sea menos aterrador, al contrario, la repercusión que tiene la audiencia, en especial los que son padres de familia, o bueno, imagínense si fueran padres de familia, ¿cómo se hubieran sentido ustedes al ver estas dos escenas? La verdad es aterradora. Es muy superior a los traumas que pudo haber causado la miniserie de los 90 de su momento. El único problema que realmente tengo con el personaje es que su origen se queda bastante a la deriva, e incluso yendo hacia lo incoherente, pero obviamente este cambio radica especialmente de la novela. Sí, porque esta se pasa de ser una novela de terror a una de ciencia ficción. Y casi estaba pasando en la película. Pero tiene el mérito de manejar esto de una manera más discreta y sencilla, por así decirlo. Porque, bueno, ¿cómo puedes explicar la aparición de la tortuga cósmica? Y de cómo nuestro universo básicamente es el vómito de esta tortuga. Y que Pennywise viene del espacio y que también forma parte de otra gran cosa conocida como la Torre Oscura, y pues ya es meterte un montón de cosas. Si nunca has leído o visto algún video donde hablan respecto a cómo funciona el macroverso de Stephen King, te quedarás con más preguntas que respuestas. Pero incluso la película no lo explica de una manera tan concreta. Y no entiendes realmente cómo llegó eso a ser lo que es. No sé si decir que esto funciona porque, bueno, por un lado el personaje adquiere aún más misterio del que ya tiene, pero por el otro, esto es un problema de la película, ya que esta se vendió con la idea de indagar más en el origen de Pennywise, además de hablar de la historia de los perdedores adultos. Tengo entendido que Muschietti sí había indagado más en el origen del payaso. Parte de las escenas que fueron eliminadas se encontraba esto, pero además dijo que quiere explorar esto más a fondo en una especie de precuela que tiene planeado hacer respecto al origen de Pennywise y su relación con el personaje de Bob Gray, que el cual también aparece en la película, pero no apareció tanto tiempo como realmente debía hacerlo. Pero bueno, obviamente tiene que primero irle bien a esta película, y creo que sí le está yendo bien. Pero de no ser así y que la película no indague bastante bien en cómo es el origen de Pennywise, esto más bien se convertirá en el mayor fallo de la película, por no decirle desastre de adaptación. Pasemos ya al final de la película. El conflicto resulta de una manera bastante irónica si me lo preguntan. Y en determinado caso, tonta, pero también venían haciendo el chiste de que los finales de Bill como escritor eran pésimos y que la gente siempre quería un final feliz. Esta fue mi reacción cuando vi el final de la película. No digo que esté mal, solo pudo haber tenido una mejor ejecución. Entonces, dicho todo esto, ¿la película es mala? No, no es mala. Al contrario, es bastante buena. No es perfecta, tiene los problemas que ya expuse dentro de la reseña, que además también algunos de estos los venían arrastrando de la película anterior, por lo que ya se podían ver venir en algunos aspectos. Aún así, los fans de la primera película quedarán, o en dado caso que ya la hayan visto, quedaron más que satisfechos, aún con la duración del filme, que son casi 3 horas. Pero una película de terror que dure más de 2 horas, bueno, yendo casi las 3 horas, y que realmente sea buena, eso es algo que realmente hay que apreciar mucho. Esta sería, en mi opinión, la segunda película de terror que sí vale la pena ir a ver al cine en lo que va del 2019. La primera fue Historias para contar en la oscuridad. Pero bueno, si no han visto It Chapter 2, deben ir a verla. De hecho, yo la quiero ir a ver otra vez, obviamente antes de que la quiten del cine. Esperemos que el Director's Cut realmente llegue y que la precuela que quiere hacer Andy Muschietti salga bastante bien, porque yo quiero ver más de este payaso. Sin más que decir, nos vemos. Y recuerden, todos flotan.